Bien, habíamos planteado que se había aprobado en Cámara de Diputados, ahora llegaba al Senado, donde jugaba un papel importante Bodega, y finalmente llega a la sesión y se termina aprobando, pero con un escándalo, en este caso en el Senado provincial. En una escandalosa sesión, el Senado aprobó el proyecto de reforma del Estado, al que le introdujo cambios, y es por eso que ahora va a pasar a la Cámara de Diputados, donde la Unión por Córdoba tiene mayoría propia. Tal como se preveía, el voto clave fue el del senador Jorge Bodega, expulsado del Frepaso hace algunas semanas. Este legislador, que aprobaba la ley levantando tímidamente su dedo índice, resultó desequilibrante, ya que si hubiera votado junto a la Alianza, esta habría logrado archivar el proyecto de reforma del Estado. A Bodega, que tuvo que estar custodiado, los aliancistas le dijeron cosas más propias de una cancha de fútbol que de la recoleta legislatura. Hay que darle un impulso a esto, hermano. Acá hay que jugarse y hay que poner las bolas para jugarse por esto. Bueno, qué tensión me imagino, ¿eh? Lo tuvieron que rodear y se lo querían comer a Bodega. Pero claro, estaban ahí. Fue un voto que al oficialismo le sirvió para hacer lo que hoy conocemos, ¿no?, con el Estado. Si no, se hubiese archivado ese proyecto. Así es. Claro. Era un voto de diferencia, o sea, Claro. era 65 a 64. El voto Bodega pasó el 65 para el otro lado. A pesar de que ahí veíamos como se hicieron modificaciones, tuvo que volver a la Cámara de Diputados. Exacto. Pero ya no tenían dificultades para conseguir esa aprobación. Para conseguir ¿no? la mayoría. Pero ¿se logró modificar algo? ¿Eran importantes? ¿No te acordás? Hubo algunas modificaciones, pero no en temas principales. Que eran Los estos. temas principales, que eran las Claro. 3 privatizaciones, no se modificaron, salvo lo que dije antes en el juego, que se limitó el área de Córdoba Capital. Claro, de Córdoba Capital. Pero en el resto de los temas fueron modificaciones más de tipo parciales, Claro. muy puntuales, que no hacían a la esencia. Y por esa modificación simplemente fue un pase administrativo, digamos, a la vuelta. Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Exactamente. Porque tenía que quedar así aprobado. Pero esto generó, así como vimos estos tumultos en el Senado, una vez aprobado, generó mucho más protesta por parte de los trabajadores, tanto de los bancarios, de Luz y Fuerza, que salieron a tomar las calles, fundamentalmente las del centro. La movilización de empleados públicos en protesta contra la reforma del Estado sancionada por la legislatura hace pocos días transcurrió sin incidentes, a excepción de las folclóricas y consabidas bombas de estruendo. La ley salió, pero nosotros vamos a tratar que esa ley, que sabemos que es media confusa su tratamiento en senadores, vamos a tratar en todo lo posible que esa ley quede caduca y no se ponga en vigencia en la provincia de Córdoba. ¿Cómo? Eso será con los medios constitucionalistas, que tenemos que ver cuál es la posición que tenemos que adoptar. El gobernador de la Sota fue de todo menos blando para con algunos sindicalistas. Pero estas cosas, este tipo de actividades violentas, son parte del pasado y son 3 o 4 los que las impulsan. Que yo quisiera mirarle las manos para ver cuánto tiempo hace que no trabaja. Bueno, cerraba con una chicanita ahí de la Sota, ¿no? Sí. Quería ver los callos, digamos. Exactamente. Pero no se ve ahí por cuestiones de tiempo, pero después hubo movilizaciones, incluso muchos detenidos, incluso dirigentes del sindicato Luz y Fuerza, con algunos disturbios muy fuertes en la Plaza San Martín. Se quemaron unas palmeras, no sé si te acordás, ¿no? Claro, y hubo una oportunidad en que detuvieron más de 100 juntos, sí. Que estaban en una asamblea dentro de un sector de la empresa de energía. De Luz y Fuerza. Sí, de Luz y Fuerza. ¿Ustedes en esa época tenían posibilidades como diputados asistir, por ejemplo, a los detenidos, o buscar la posibilidad de la liberación o de acercarle a algún abogado, más allá que el gremio seguramente habrá tenido, pero... Y sí, en ese caso concreto me acuerdo porque fui, digamos, en mi doble carácter de diputado y de abogado, sí, a ver justamente
esa detención que fue en lo que era la vieja seccional tercera. Claro. Ahí los habían detenido a todos y fundamentalmente era lo que íbamos a hacer era garantizar de que no hubiera ningún tipo de atropello, Claro. ni que se ejerciera presiones sobre los detenidos. En el caso de un sindicalista, o de varios, en este caso eran 100 y pico, no me acuerdo el número, pero esto lo hacíamos con frecuencia en general y fundamentalmente en un sentido preventivo en las mismas movilizaciones. Que esto es una cosa que veníamos trabajando desde antes con otro diputado, gran amigo mío que no está, que era Tascioli. Tascioli, claro, que falleció. Exacto. Sí. El Gordo justamente tenía esa cosa, él hacía trabajo preventivo, iba y en las movilizaciones jugaba un papel para evitar las detenciones, lo cual era en realidad importante desde mi punto de vista, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pero lo cierto, más allá de todo lo que ocurrió, la EPEC todavía no se privatizó. Hay que decirlo también que en aquella época el gobierno nacional insistía con el Fondo Monetario Internacional, incluso con el Banco Mundial, la posibilidad de... Eran un poco los que inyectaban un poco a los gobiernos provinciales, en este caso a De la Sota, que era gobernador de Córdoba, ¿no? Había intereses internacionales también para eso. Y claro, porque cuando se aprueba la ley de privatizaciones, se empieza el proceso de privatización y como el primer paso fue un crédito de 120 millones de dólares que da el Banco Mundial para estudiar la factibilidad y organizar el proceso privatizador del banco y de EPEC. En el caso de EPEC lo dirige Bastos, claro, que había sido el secretario de Energía de Menem y es quien hace la privatización que terminó en Edenor y Edesur, la privatización de Segua. Y había un interés muy fuerte del Banco Mundial, que por eso pone 120 millones de dólares para organizar el proceso, pero también de las empresas. Acá estaba por detrás de la privatización, nosotros lo que decíamos era que por detrás estaba fundamentalmente el grupo Enron, que era un grupo norteamericano, y quedarse con una tajada importante de lo que era el negocio, entre comillas, claro, de la electricidad en Argentina. Sí, no me sale ahora en este momento, pero estaban, eran unos financistas, los hermanos Rom, ¿no? Por lo menos es lo que se hablaba en esa época. Bueno, pero lo cierto es que finalmente eso no ocurrió. Después viene la reforma, ya finalmente, donde hay otro escándalo con el tema de la aprobación, donde hay toda una discusión acalorada en ese entonces senador Ambor, que era del radicalismo. Sin el respaldo de la oposición que se retiró del recinto, Unión por Córdoba aprobó esta tarde la reforma constitucional. ¿Por qué se retiró? Porque, como dijimos, se han traspasado los límites de la legalidad. No se pueden tomar las decisiones que ha votado la mayoría, como esta última de la indemnización para los legisladores. 129, 133 y 135 los que estén por la afirmativa, aprobado. Nosotros no podemos votar y nos vamos a retirar de esta convención junto con nos vamos a retirar en este momento para no consentir. En la Constitución reformada quedó aprobada la polémica cláusula transitoria que, según anticiparon el Frepaso y el radicalismo, los llevará nuevamente a la justicia, que hoy había dado por tierra con una presentación efectuada por el Partido Socialista Popular. ¿Acudieron a la justicia después? No recuerdo cómo quedó, sí, o la archivaron. No, bueno, no. Fueron a la justicia, pero no... Es que la justicia, hubo dos fallos del Tribunal Superior. Claro. El primero, el que inicia el fallo, el que lo firma, el recurso es Eduardo García, que éramos diputados claro, juntos. Él era el presidente del Partido Socialista. En primer momento, el Tribunal Superior consideró que parte de la reforma constitucional era inconstitucional. En la segunda oportunidad, cuando se vuelve a presentar, después de esta votación sí, que recién vimos, el Tribunal Superior, uno de sus miembros, renuncia. Y en la causa de renuncia dice que renuncia porque
esto hubiera, hubiera tocado su moral, digamos. No me acuerdo exactamente las palabras que usó, era el doctor Adam Ferrer. Y cambia el voto el Tribunal Superior y la considera constitucional, lo mismo que había votado 25 días antes, considerándolo inconstitucional. Exacto. Así llega. Y por eso queda esta reforma declarada constitucional por el Tribunal Superior y por lo tanto no había... No hay más. Claro, no había ningún otro paso jurídico. Claro. Ahora sí, lo recordamos a Ambor. La escena de mayor acción la protagonizó el radical Martín Ambort, quien se levantó exaltado de su banca para reclamar la palabra y le arrebató el micrófono al presidente del Senado, Carlos Presas. No estamos acostumbrados a que se nos cercene el uso de la palabra. Queremos como oposición manifestar nuestra posición. No hay antecedentes en la historia de Córdoba, señor presidente. Y bueno, una actitud realmente reprochable del presidente del bloque de arrancar el micrófono al presidente, una actitud que realmente deja a las claras una actitud prácticamente antidemocrática. Y bueno, después de haber pedido la palabra desde la banca, como corresponde, en 15, 20 oportunidades y no haber sido escuchado por la presidencia provisoria, obviamente un poco exaltado pretendía hacer uso de su micrófono para hacer escuchar mi voz, como miembro de la oposición, nada más ni nada menos, para manifestar lo que no nos dejaban manifestar. Bueno, era como una nota color de lo que fue toda esa discusión durante todo ese tiempo. Por supuesto que han quedado cosas pendientes, Carlos, pero es una apretada síntesis de por aquellos días y lo que hoy conocemos como la reforma del Estado que rige aquí en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Te agradezco mucho tu presencia acá, que nos has hecho recordar estos hechos y de aquella participación en la legislatura, cuando era bicameral, ¿no? De aquellas épocas. Muchas gracias a vos y muy buena la documentación. Sí, los archivos realmente son importantes, ¿no? Para preseleccionar también y ver que había mucho para esa época. Nosotros vamos a hacer la última pausa, acá no termina, te queda una sola pregunta que te la vamos a hacer en el próximo bloque, Carlos. Gracias por tu presencia aquí en los estudios de Canal 10 y en los 60 del 10. Muchas gracias a ustedes. Última pausa, ya regresamos.